Hay una carta que está saliendo donde revelan que él le escribió una carta al primo antes de estar preso. Y en la carta revela de que le dijo al primo lo que está pasando con su papá. Y que ya no lo aguantaba. Y por eso hoy, en pocas horas sabremos si este caso se va a abrir después de 30 años. Porque estoy seguro de que ambos son víctimas de víctimas, Gabriel. Y ese es el problema del abuso sexual. El abuso sexual es como un virus que va atrapando todo un núcleo familiar. ¿Y qué les espera entonces a ellos ahora? Se espera una larga batalla legal y emocional y se espera un proceso quizás un poco doloroso, pero necesario. Porque hay que revivir eso de nuevo. ¿Será de nuevo? Otro juicio. Y hay que quizás se va a abrir el juicio nuevo. Hay nueva evidencia en la carta nueva. Y también como sobreviviente de abuso sexual, estoy entendido de que quizás la cicatriz ya sanó, pero quizás un growing pain, un dolor mucho más doloroso. Ellos habían, toda esta nueva información no fue revelada en el primero o segundo juicio. En el primer juicio se aprobó, se reveló el abuso sexual. En el segundo juicio se anuló toda la evidencia porque no se usó suficiente. Y volvemos al tipo de situación que sucede. Cuando una persona vive abuso sexual o algún tipo de guerra o algún tipo de trauma, el estrés postraumático no beneficia a la víctima. Porque ambos, los expertos cuando están mirando los videos en la corte de ambos, dicen que no hubo suficientemente evidencia y se ve como el estrés postraumático que viven los dos en la corte. Porque no están procesando el trauma, lo están procesando en la corte. No hubo terapia física, no hubo salud mental para hablar del tema tan delicado. Y los pobres es otra vez un trauma dentro del trauma. ¿Cómo llegas tú a sanarte? Bueno, mucha terapia, es un camino espiritual, es un camino de sanación. Yo siempre he dicho que no es un camino horizontal, sino vertical, porque las respuestas van llegando poco a poco. Y en ese proceso vas encontrando un guía espiritual, un músculo espiritual y mucha ayuda profesional. Yo he ido a terapia más de 20 años en el proceso. Porque poco a poco se va pelando la cebolla y se va lidiando con el trauma. Y después del trauma tener una vida con dignidad, Gabriel. Yo lo que he hecho con todo el proceso de mi vida es tener dignidad. Porque algo que yo no tuve fue dignidad. Porque fue una niñez enquebrantada. Fue una niñez que desafortunadamente tenía que sobrevivir. ¿Eso te definió por muchos años? ¿Lo trataste de aplacar? ¿Cómo fue? Por eso los hombres, en mi caso, yo puedo hablar que yo viví en un silencio porque yo no quería romper el sueño americano de mis padres. Mis padres se vinieron aquí, yo tenía 7 años hasta los 13. Y si yo hablaba de este secreto, se rompía ese sueño americano. Y por eso lo callé de los 7 hasta los 13. Y a los 21 años le dije a mi padre que yo fui abusado sexualmente por mi tío. Entonces, es tan importante. Entonces, yo sacrifiqué mi niñez. Tú mismo te sacrificaste por el sueño. Por el sueño americano. Por el sueño americano. Y ojo, no los culpo a ninguno de los dos. No los culpo a ninguno de los dos. ¿A tus padres? No, a ninguno de los dos. Miles de migrantes, miles de niños hacen lo que yo hice por sacrificar una familia. Y tenemos 1 minuto, 2 minutos desafortunadamente. Pero todo estará en el libro. Claro, y por eso es a donde me quiero llevar. Ahí en ese libro tú estás explicando todo esto a detalle. ¿Y qué es lo más que te definió? ¿Con qué nos deja con ese sabor para ese libro? El libro revela lo que los hombres callan. Ok. Y lo que los hombres no han dicho todavía. Y las historias y anécdotas, tanto de abuso, de incesto, y también cómo este camino, con las diferentes alternativas de sanación, me han llevado a la persona que yo soy. Quizás esto fue una experiencia dolorosa, pero no define quién yo soy hoy. Un comunicador, un profesional, una persona que se hizo alguien para la sociedad y que quizás cualquier adversidad simplemente fue una oportunidad de crecimiento. Y hoy en día puedo decir que no importa el dolor, hay un regalo en ese dolor. Y ese dolor se ha usado para algo productivo, Gabriel. Entonces eso es lo que vamos a ver en ese libro y lo anticipo de ese libro y de nuevo enhorabuena por haber sido seleccionado por el Lifestyle Magazine y te deseo todo lo máximo y gracias por haber compartido con esto conmigo. Gracias, Gabriel. Y te deseo mucha sanación, de verdad. Y gracias a ti porque confío que tú eres la persona perfectamente para esta exclusiva. Entre dos. Así que entre dos siempre se queda. Gracias. Amén. Gracias.